acompañarnos. No, muchas gracias a ustedes por invitarme, gracias a la Universidad Autónoma de Aguascalientes, a Irlanda Godina, a Sara Macías, a Raquel Mercado, que con su amabilidad y gestión pues hicieron esto posible. Gracias también a Luis por las transmisiones y en especial pues agradezco a todas las personas que están dándonos su tiempo y atención en estos momentos. Como ya dijeron, esta es mi segunda conferencia con ustedes. En la sesión de ayer, solamente para recapitular, estuvimos hablando de cómo vivir del arte, un estudio de caso personal. Abordamos pues cómo subsiste económicamente mi proyecto, obras de arte comentadas, por qué el trabajo cultural está infravalorado, para quienes es más fácil dedicarse al arte, las luchas laborales en nuestro campo, entre otros puntos. Y hoy, como tenemos en pantalla el título, me gustaría hablar acerca de la divulgación de arte en medios digitales. ¿Qué es? ¿Cómo realizarla? ¿Por qué hacerla? ¿Para qué sirve? ¿Para quién está dirigida? Y bueno, de antemano les digo que tomen un sorbo de agua, un shot de agua cada que mencione la palabra divulgación, porque la voy a repetir muchísimo a lo largo de la ponencia y no encontraba como una palabra equivalente, entonces voy a repetir muchísimo la palabra divulgación. La primera pregunta que quisiera responder es ¿por qué hacer divulgación? Creo que incluso antes que qué es la divulgación, quise comenzar con por qué hacerla. Esta cuestión me parece clave, tener en claro el motivo por el cual nos vamos a dedicar a lo que hemos elegido. Entiendo de Estados Unidos. Porque saber, tener claro el motivo por el cual nos vamos a dedicar a lo que nos hemos elegido, pues nos puede proveer de algunas directrices. Y también en caso de desánimo, pues, que lo cual es muy común, pues es bueno recordar nuestros fundamentos para poder seguir adelante. Y cuando estaba preparando la ponencia, pues yo tenía una apreciación con base pues a lo que he visto que las personas del campo hacen. Inicialmente yo pensaba que cuando una persona se quiere dedicar a las artes, si no está pensando en producir obras, está pensando en hacerlo desde la curaduría, en primer lugar, y después pensaba que la segunda opción más común era dedicarse a la crítica, a la escritura y a la investigación. Tras un breve sondeo en redes sociales, me di cuenta de lo reduccionista que eran mis suposiciones, porque algunas gestoras culturales me comentaron justamente sus intereses y eran muchísimo más variados de lo que yo pensaba. Por ejemplo, está la idea de establecer un espacio cultural de forma colectiva, trabajar de fijo en algún museo o institución, gestionar una galería comercial, gestionar festivales de arte, de cine, de danza, de música, organizar conciertos, proyectos de intervención en el espacio público, implementar programas de educación artística en instituciones públicas, trabajar dentro del mundo editorial, dedicarse a hacer políticas culturales, dedicarse a la procuración de fondos. Entonces, bueno, son actividades muy amplias, pero sí noté que nadie mencionó, en mi pequeño muestreo, nadie mencionó la divulgación cultural o la divulgación de arte. Y yo tengo la impresión justamente de que no es la primera opción en la que pensamos cuando nos vamos a dedicar a la cultura o al arte. También creo que más adelante podría cobrar más relevancia y justamente pues sondeando lo que ve en internet,
cada vez me topo con más iniciativas que tienen un enfoque de divulgación. Entonces diría, ahorita no es tan popular, pero está comenzando a hacerlo. Y cuando yo estaba estudiando, pues definitivamente no era para nada una opción popular. De hecho, ni siquiera era algo que yo tuviera en la mente. Y es lo que les comentaba en la sesión pasada, que yo empecé haciendo curaduría, hacer exposiciones era mi interés al inicio. Entonces, ¿en qué momento aparece la divulgación como una posibilidad? Y tengo perfectamente marcado el momento en el que esto sucedió. Y fue cuando estaba estudiando la maestría en la clase de semiótica. Por alguna razón, los maestros, porque teníamos 2 maestros dando una materia, los maestros en algún momento comenzaron a hablar del idiolecto, es decir, de cuántas palabras en promedio manejamos las y los mexicanos para comunicarnos. Era una cosa como 500 palabras, pero es un dato que tendría que corroborar y que no lo he vuelto a encontrar. Y una cosa llevó a la otra y terminamos hablando pues justamente de cuál era la escolaridad promedio en el país, que es lo que estamos viendo en pantalla. En México, los habitantes de 15 años y más tienen 9.1 grados de escolaridad en promedio, lo que significa un poco más que la secundaria concluida. Este dato, por supuesto, estamos viendo que no está actualizado, es del 2015, pero justamente cuando yo tomé esta clase que les platico, pues no la tomé en 2020, ¿no? Y aquí es cuando surge una pregunta que creo que cambia totalmente mi enfoque de cómo veo el arte. Y a raíz de este dato, en México la escolaridad promedio es un poco más de la secundaria concluida. Me pregunté, ¿qué significa? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué pasa? ¿Qué compromisos me puede generar tener un posgrado de arte en un país donde el promedio de escolaridad es hasta un poco más de tercero de secundaria? Y es algo que me gustaría que ustedes se preguntaran y de hecho, bueno, ustedes también se van a graduar. Y creo que, como estamos viendo, ¿no? ¿Cuál es el grado de escolaridad promedio? Definitivamente tener la licenciatura completada va a significar que van a estar arriba del promedio en nuestro país. Y a mí sí se me hace una pregunta totalmente pertinente, ¿no? Y desde ese entonces, pues se me metió a la cabeza la idea de que todo lo que hiciera que estuviera relacionado con mi práctica profesional, pues tenía que ser lo más accesible posible, porque me estoy situando en este entorno. Y justamente cuando estoy trabajando, pues siempre pienso en que lo que haga tiene que poder ser entendido por el mayor número de personas. Y esto responde para mí a la pregunta, ¿por qué hacer divulgación? ¿Por qué divulgación y no, por ejemplo, dedicarme a ser investigadora en un instituto? Que claro que es una opción válida y totalmente noble, pero a mí en lo personal pues no es algo que me llenara. Entonces mi respuesta a la pregunta ¿por qué hacer divulgación? Es porque vivimos en un país enormemente dispar y la oportunidad que tuve yo de poder especializarme y dedicarme al arte no la tienen todas las personas. Por supuesto que tampoco hablo de ser ilusas, de pensar que años de políticas educativas deficientes o de desigualdades socioeconómicas van a arreglarse o siquiera van a cortarse con un puñado de profesionistas haciendo divulgación de arte o divulgación de cualquier tema. Pero lo que sí creo, quizás no vamos a resolver este problema, pero un conocimiento tiene mayores posibilidades de circulación entre públicos más amplios cuando expresamente lo estás creando con ese fin a cuando lo estás produciendo
produciendo con la expectativa de que solo sea reconocido y agenciado y apropiado por un departamento de investigación, por tus colegas que se dedican a exactamente lo mismo que tú. También por esto es que ayer les comentaba que me había conmovido mucho la respuesta del artista Simon Leek cuando pues los reconocidos medios de arte estadounidenses le dijeron que su obra no era lo suficientemente radical, y su obra pues la estamos viendo en pantalla, y ella, en lugar de preocuparse por convencer a la crítica de arte de lo contrario, de que su obra sí era muy valiosa, pues para recibir sus palmas y su valoración positiva, ella amablemente pues les contesta que está bien, ¿no? Si no les parece radical mi obra, no hay ningún problema, porque mi audiencia principal no es este nicho, sino las mujeres como el artista, las mujeres afrodescendientes. Y algo muy curioso que creo que pasa en mi área es que la divulgación no suena como algo atractivo. De hecho, tiene muy mala fama porque se piensa que sobresimplifica temas que no son tan sencillos, ¿no? Como si estuvieras dándoles una versión muy degradada del conocimiento, pero yo creo que pues esto es un prejuicio y hay dos casos. Bueno, hay muchos casos, pero les quiero mencionar brevemente dos ejemplos. Está, por ejemplo, lo que hace Mar Gómez, que es divulgadora científica española, y también está lo que hace el filósofo argentino Darío Stanschreiber, que él es divulgador de la filosofía, y justamente, bueno, puso una cita de él, ¿no? La popularización es clave para cualquier ciencia social y humana. Estoy totalmente de acuerdo con esto, pero creo que en el campo del arte, pues somos muy dadas a las jerarquías. Y esto viene desde cómo se nos enseña la historia del arte. Quién sí entra y quién no entra en el canon. ¿Qué se considera arte y qué se considera artesanía? ¿Qué género pictórico es superior, no? Que es la pintura de historia se considera superior, o se consideraba superior durante mucho tiempo, que los bodegones. Incluso esto sigue presente hasta en las clasificaciones que hacemos entre artistas consagrados, artistas de mediana carrera y artistas emergentes. También lo podemos ver en cómo utilizamos ciertas expresiones. Por ejemplo, dicen pintor de casa de cultura o pintora de jardín del arte, acuarelista. Y si esto se dice casi siempre como algo peyorativo. Tenemos también, por ejemplo, una fijación con el concepto legitimación. Y todo esto a mí me habla de una forma de pensar para la cual es muy importante tener categorías a las que se les asigna más valor que a otras o más peso que a otras. Y esto, por supuesto, también lo podemos ver en cómo pensamos que hay actividades que tienen más prestigio que otras, ¿no? Como es lo que decía, la divulgación se vería como una actividad con menos prestigio que dedicarte a la investigación académica. Y también pensamos, por ejemplo, que hay sitios que son mejor para tu reputación si expones en ellos o si publicas en ellos, ¿no? Se les da mucho más peso. Un ejemplo muy palpable lo tenemos en pantalla, la revista Art Forum, que seguramente pues varios la conocen porque es muy famosa, porque en sus tiempos de esplendor, o porque hay que decirlo, tuvo mejores tiempos, pues ahí publicaron Lucy Lippard, Hal Foster, Arthur Danto, Rosalind Krauss, Clement Greenberg, que son pues las y los críticos de arte más famosos. Entonces, bueno, por esa razón goza de buena fama, y habrá quien considere signo de distinción publicar en Art Forum.
Y no digo que no lo sea, por supuesto que es un signo de distinción, pero ¿qué tanta injerencia puede tener en el debate público en México? Y antes de continuar y contestar esto del debate público, ¿qué tanta injerencia tiene una publicación así? Me gustaría mostrarles esta obra de la artista española Cristina Garrido. Se titula Una alianza profana y justamente aquí la revista en verde es la revista Art Forum y lo que el artista hace es que arrancó las páginas de estas publicaciones de arte de circulación internacional y las clasificó en dos: anuncios publicitarios y textos y obras. Después las trituró y formó masas con cada categoría y podemos ver que siempre, aquí está, el volumen más grande es el volumen que ocupa la publicidad. Y en palabras del artista, mediante esta gráfica tridimensional se busca comparar formalmente la tensión entre dos mundos interdependientes y a menudo contaminados entre sí: el mundo de la publicidad, de los anuncios comerciales pagados y el editorial. Y bueno, queda muy claro cómo el mundo editorial depende estrechamente del mundo de los anuncios, de los anuncios publicitarios. Esto lo menciono para, pues, pinchar la burbuja o romper la fantasía de que publicar en una revista de arte de renombre significa única y exclusivamente libertad. Y es un espacio en el que tú puedes publicar lo que tú quieras, y aquí es donde el pensamiento crítico habita libremente, cuando en realidad, pues las revistas dependen de sus anunciantes, y es muy común, y eso es algo que se ve mucho en Art Forum: galería que se anuncia en la revista, galería que va a recibir una reseña, ¿no? A propósito de esto, la curadora Fabiola Isa, que justamente ella publica, escribe en Art Forum, menciona un caso. Ella escribió un texto sobre la exposición que vemos en pantalla, sobre el archivo Centro Scope. Unos murales hechos por Juan O'Gorman están en el edificio Scope, y ese edificio se dañó fuertemente después del sismo del 2017 en la Ciudad de México. Aquí estamos viendo los murales. El arquitecto Fernando Romero, que es uno de los fundadores, pues justamente del recinto en el que se montó la exposición, él sugirió que estos murales, para su mejor preservación y para el disfrute de el mayor número de mexicanas y mexicanos, pues que fueran transportados al nuevo aeropuerto. Construcción que pues justamente corría a cargo de Fernando Romero. Y pues bueno, esto ya es bastante cuestionable, ¿no? ¿Cuántas mexicanas viajan, utilizan el aeropuerto de la Ciudad de México, ¿no? Es algo muy limitado. Y la mitad de la sala de exposiciones estaba ocupada por esquemas que daban cuenta del proyecto y de cómo se iban a colocar los murales alrededor de las terminales. Y la forma en la que Fabiola Isa concluye su reseña, pues es certera. Ella dice: esta expo inadvertidamente revela las dinámicas de poder mediante las cuales el patrimonio es tratado en nuestro país, como propiedad privada en manos de unos cuantos. Y bueno, muy cierta su reflexión, y la autora esperaba que este texto fuera publicado mientras la exposición todavía estaba en pie y las personas pues iban a poder ir a verla y discutirla. Y pues creo que es un caso que pareciera debería de ser del interés común, porque se estaba decidiendo sobre el futuro de piezas relevantes, de relevancia nacional, estética e histórica. Entonces uno se imaginaría, todo el mundo va a querer ver esto y todo el mundo se va a interesar en discutirlo, y este artículo va a causar revuelo.
Pero por cuestiones del calendario editorial de Artforum, el texto no se publicó hasta noviembre, varios meses después, cuando pues ya no era posible visitar la muestra. Otra cosa es que la revista es impresa y no la venden en todos lados. Existe una versión en línea. La cuestión es que pues hay que pagar para poder acceder a las reseñas. Tiene contenidos que son gratis, pero todas las reseñas de exposiciones son únicamente si pagas, ¿no? Y a raíz de esto, Fabiola reflexiona: fui muy ingenua de pensar que una publicación en Artforum equivalía a generar un debate público. Simplemente no era posible. Por el idioma, por la circulación limitada, por el pago. Estas fueron tal cual sus palabras. Con esto quiero decir que en nuestro campo pues se nos enseña a valorar más las jerarquías, la alcurnia de los medios, el prestigio que te da ingresar a pequeños círculos, que a valorar lo abierta que es la divulgación. Nuestro campo, esto no es un secreto para nadie, tiende al esnovismo, y esto no lo digo para nada en la más mínima concordancia con discursos como los de Villarán o Lesper, sino la manera en la que Fabiola Isa habla de esto. Ella dice que pues muchas veces parece que nos concebimos a nosotras y a nosotros mismos como un contragrupo, en el sentido de Michael Warner, pero cita a Fabiola: yo no creo que en lo absoluto el sistema del arte contemporáneo sea marginal. Empresas como Jumex abren un museo de arte contemporáneo. José Cuervo da un premio en Sonamaco. En realidad, sí estamos muy relacionadas con ese mundo. Lo que hacemos es una especie de automarginalización para conservar un pequeño espacio que nos permite experimentar, que nos permite componer nuestros propios códigos, lo cual creo que está bien. Pero también me preocupa que esta idea de que somos un contrapúblico es una forma de disfrazar que somos una comunidad profundamente elitista. Que si nos hemos marginalizado es para no permitir que otros grupos o ciertas comunidades tengan acceso a esto que al parecer valoramos tanto que lo queremos mantener alejado. Y pues justamente yo creo que hacer divulgación sirve para salirnos de esto, hacer a un lado el elitismo que sí está presente en el campo del arte. Y bueno, les quiero poner otro ejemplo de cómo es un comentario muy frecuente esto del elitismo en el arte. En pantalla estamos viendo a C. Tangana, el ídolo español, y él en una entrevista en 2017 dijo, y lo voy a citar: hay un círculo muy cerrado de hermetismo en el arte. De repente la gente no encuentra por dónde hay un acceso. Lo que la gente piensa que es arte, normalmente son cosas que no entiende, que son una chuminada. Esta aristocracia del arte que solo se rellena consigo misma me recuerda como a la nobleza o algo así. Tienes que pertenecer un poco a esa movida, a ese club para que te respeten y entres en el círculo y a partir de ahí te puedas desarrollar. Pero está completamente vetado a un grupo social. No es por pasta, pero sí es un elitismo intelectual. Entonces, bueno, yo creo que sí es algo que ocurre, pero justamente la divulgación es una manera de romper con este hermetismo que hay en nuestro campo, que también era lo que les mencionaba ayer, de por qué quería hablar directamente, ¿no? De cómo subsiste económicamente un proyecto, porque también me parece que es una manera de romper pues con todo este hermetismo y con todas las cosas que no se le dicen al público abiertamente. Y la divulgación pues pone en circulación los conocimientos, pero
no intenta sustituir de ninguna forma a otras labores como la periodística o la académica. Y pues en mi entorno y por experiencia personal, incluso por ataques personales, yo sí he notado que existe un antagonismo muy fuerte entre academia y divulgación, pero por parte de la academia, por supuesto, ¿no? Como divulgación, no existe el antagonismo. Y aquí quiero citar eh, cómo lo ve Darío Stanschreiber, y bueno, abro comillas. Hay una necesidad de construir monopolios. La academia es una institución humana y está atravesada por relaciones de poder. Lo que ha hecho siempre la academia es presentarse como el único acceso privilegiado al correcto funcionamiento de la disciplina en cuestión. La divulgación no compite. Presenta otros lenguajes posibles para acceder al saber. Bueno, cierro comillas. También cabe mencionar que hay escuelas que, bueno, son bastante abiertas, como pues, ustedes, y muchas gracias por eso, y no tienen ningún problema con que una persona esté dando una ponencia sobre divulgación, pero hay otros centros de investigación que sí tienen un problema enorme, ¿no?, con este tema, y yo creo que es un pique totalmente innecesario, porque pues entre ambos campos podemos nutrirnos. Al fin y al cabo, pues las divulgadoras estamos encantadas justamente de hablar del trabajo de otras personas. Y entre estos trabajos, pues por supuesto que están las investigaciones que se están haciendo en la academia, ¿no? Es algo que pues, a nosotros nos encanta hablar. Entonces, es lo que decía, ¿no? No es un pique que venga desde nuestro lado. Y otra cosa que se le objeta a la divulgación es su supuesta trivialidad o la banalidad frente a la luz y conocimientos que arrojaría la investigación académica. Y esto también me parece pues un falso problema, porque como sabemos, en el arte hay investigaciones que terminan utilizándose para reafirmar cánones o narrativas que favorecen a ciertos grupos. No son investigaciones hechas precisamente para dar una visión completa de un momento histórico. Otra cosa que pasa es que ciertas figuras que están relacionadas con centros de investigación o institutos estéticos, pues se vuelven una suerte de personajes a los que hay que apuntalar todo el tiempo, ¿no? Y se vuelven como figuras incuestionables. Por ejemplo, algo que yo noto es que se problematiza muy poco la crítica de arte que hizo Teresa del Conde o de Raquel Tibol, y son figuras que, por ejemplo, están ligadas a la UNAM. Y yo me pregunto, cuando se trabaja para apuntalar figuras, modos de hacer, instituciones, ¿no es eso un trabajo banal acaso? Y aquí cito otra vez a Darío Stanschreiber: uno puede hacer de la divulgación algo soez, mercantil y funcional al poder, del mismo modo que se puede hacer todo lo contrario. En simultáneo, los académicos pueden ser burócratas y banalizadores del conocimiento al llenar planillas de informes para recibir los próximos subsidios. Y hay quienes desprecian ejercicios distintos al formato texto erudito, paper, artículo para publicación en catálogo o revista indexada, y los intentan descartar como insustanciales o como meros comentarios. Ante esto, yo me pregunto, ¿no podrá ser que lo que hacen algunos críticos tradicionales o investigadores tradicionales, al ser tan endogámico, al no resultar de interés para públicos amplios, no será eso lo que es verdaderamente un mero comentario? Y existe un formato que es
extremadamente popular, y seguro lo han visto, que es mostrarle a las personas 5 datos breves sobre algún artista u obra. Y si bien, pues creo que esto en sí no tiene algo de malo, lo que a mí me resulta interesante no es presentar únicamente 5 datos sobre una obra o resúmenes, sino generar ideas. Sería una equivocación total pensar que toda la divulgación funciona así, haciendo resúmenes y top 10. La verdad es que no, y mi trabajo no, definitivamente no es así. Un para qué más hacer divulgación, aparte de para romper este elitismo, yo creo que también sirve para despertar el interés y la curiosidad en un tema para posteriormente, si la audiencia lo desea, pues profundizar en él. La divulgación no quiere ser sustituta. No es una sustituta, sino una catalizadora. Algo más que yo creo que la divulgación no intenta hacer es asumirse a sí misma como legitimadora. Pretensión que parece que la academia sí la tiene, o la crítica de arte entendida de la forma más tradicional, y algunos medios especializados. Y yo creo que sí tienen como esta pretensión, ¿no?, de legitimar. Y en este sentido, yo creo que la divulgación es más cercana a las personas porque no cree que de ellas surjan rangos. No se coloca por encima de la audiencia, sino a su lado. Y creo que esa es una de las razones también por las cuales la divulgación es más atractiva para el público que otros ejercicios. Y en México lo vemos a diario. Es muy difícil subsistir como medio dedicado al arte. Creo que todos los años nos enteramos, ¿no?, esta noticia de que hay alguno que cierra o deja de existir, en parte porque el modelo tradicional que apuesta por la verticalidad, pues ya no resulta atractivo para muchas personas. ¿Para qué más sirve la divulgación de arte? Yo creo que algo que puede hacer, debido a que está destinada a audiencias más amplias, es justamente para incidir en el debate público. Lo que Fabiola contaba, que ella con su reseña en este medio súper prestigioso del Fórum no sucedió, pues yo creo que la divulgación sí lo logra. Y pienso, por ejemplo, en esta pieza que vemos en pantalla, que estoy casi segura que algunas de ustedes la deben de haber visto o la deben de haber ubicado. Es una leche Lala que fue modificada como parte de un proyecto artístico. Obviamente, pues la modificada es donde vemos a la familia morena. En lugar de mostrar a la típica familia rubísima de siempre, pues puso una familia que sería más cotidiano ver en nuestro país. Y aquí estamos leyendo lo que Yahoo Noticias dijo de la pieza. La imagen de envases Lala que desató una discusión sobre el racismo en México. Si ven la fecha, 3 de junio, obras arte comentadas 2 de junio, y, o sea, esto fue publicado de manera posterior, y de hecho aquí estamos viendo como una lista de todas las noticias. Si se fijan, todas son un día después o 2 días después de esta publicación. Y vean, la imagen de envases Lala que desató una discusión sobre el racismo. En redes sociales acusan de racista y clasista Lala. ¿Por qué acusan de racista la leche Lala? ¿Por qué Lala se volvió tendencia? Usuarios acusan de racismo. Atacan a Lala por presentar envase racista. Y este envase ha estado toda la vida, ¿no? Pero fue hasta hace poco que esto se puso en discusión. El racismo en México y la leche Lala. Y la pieza en realidad no es de junio de 2020, fue creada en 2013 y su creador la publicó igual en su Facebook. En 2013 no pasó gran cosa. Después el Museo del Chopo en la Ciudad de México expuso esta
este prototipo lo expuso en el 2015, pero no fue hasta a partir de junio de este año que se desató una importante discusión sobre racismo en México. Quiero pensar que en cierta medida, y digo en cierta medida porque sé que hay factores externos que también catapultaron esto, pero en cierta medida yo creo que al haber difundido esta imagen, quiero pensar que en obras de arte comentadas, pues contribuimos a que esto circulara y se generara toda esta discusión en torno a la representación que hay en medios de las personas morenas, el racismo en México, etc. Y obras de arte comentadas, pues se ha vuelto una difusión, perdón, una plataforma para la difusión del arte más joven, que muchas veces ni siquiera es parte de los llamados espacios independientes o espacios alternativos. Y las personas, pues cuando son publicadas en la página, yo he visto que se emocionan bastante y como muestra, pues bueno, puse como unos tweets que recordé y recopilé. Y esto, además de hacerme sentir pues sumamente feliz y sumamente agradecida, pues me hace pensar en qué carencias estamos teniendo en el medio. ¿Qué está pasando con todas las producciones que no llegan a los museos, que no llegan a las galerías o a los espacios creados por artistas? ¿Qué estamos haciendo con ellas? Lo que yo he podido percibir con muchos creadores y creadoras es que tienen deseos de que se les vea, se les lea, se les escuche, se les exponga, de no sentir que están produciendo en un vacío y que están hablándole a la pared. Y para serle sincera, por su misma naturaleza, la divulgación se queda muy corta en este sentido. ¿No? Esa es una de las cosas que la divulgación yo creo que no puede hacer o no alcanza a hacer. Necesitamos también de personas que curen pues, todas estas exposiciones de los artistas, que escriban sobre ellas y ellos, o que produzcan materiales más a detalle sobre las piezas, que las historien, que las cuestionen. Y bueno, eso es una oportunidad, ¿no? Para todas las personas que a lo mejor no quieren hacer divulgación, se pueden enfocar en todo esto que la divulgación no puede cubrir. Y hay temas también que noto que no se están tocando en espacios institucionales. Al menos no se están tocando de forma directa o frontal, ni al ras de lo cotidiano, como justamente uno de los temas que comentábamos ayer, cómo vivir del arte, de forma llana, cómo es que un proyecto cultural subsiste, o ciertos mitos en torno al arte, como la idea de que es una vocación que tiene que consumir toda tu vida, o cómo conformar un campo menos inhóspito, como si las situaciones del día a día no fueran importantes y las únicas discusiones que valiera la pena tener, pues son aquellas que no sean demasiado mundanas. Y para mí hacer divulgación, pues también tiene que ver justamente con esto, con tocar todo lo que queda fuera de otros espacios y que incluso, por ejemplo, una academia no, la academia no consideraría interesante. Ahora viene la pregunta, ¿cómo hacer divulgación? Y bueno, para mí una de las cosas más importantes al hacer divulgación es cuidar algo en lo que pienso que en muy pocas ocasiones reparamos al expresar nuestras ideas en Internet. Y esto es el tono en el que hablamos. Ustedes pueden realizar este ejercicio, métanse a la sección de comentarios de absolutamente cualquier noticia y es muy, muy, muy probable que sin buscar mucho
encuentren algún tipo de pelea, algún tipo de descalificación, alguien insultando a alguien más, alguien hablando desde un peldaño de superioridad moral. Para mí, cuidar el tono es muy importante. Creo que si quieres que alguien te escuche y considere tu punto de vista, no puedes hablarle como si fuera inferior a ti, como si tú supieras algo que ella o él no saben, ni ridiculizando su punto de vista, ni siendo agresiva, ni haciendo sentir a la persona como ignorante por no manejar la misma terminología que tú, que es lo que mencionábamos del elitismo en el arte, por ejemplo. Eh, yo creo que la divulgación también es el arte de la hospitalidad, de no hacer sentir a nadie como una intrusa o como un intruso, como una extraña que está llegando a un lugar donde no es bienvenida. Pienso que en la divulgación debe de haber un enorme sentido de respeto al público. Y eso se manifiesta en la forma en la que le hablamos. Es decir, el tono y las palabras que elegimos. Y eso es pues otra de las cuestiones básicas, ¿no? de la divulgación. Y es bien sabido, la claridad es fundamental en la divulgación. Y una pregunta puede ser, pues, ¿cómo lograr la claridad? Y, pues bueno, evidentemente yo no soy la persona para dar una clase de redacción o de sintaxis, pero yo creo que la claridad tiene que ver, va más allá, ¿no? De redacción o sintaxis. Para mí tiene que ver con tener una intención genuina de querer comunicar algo. Cuando realmente quieres comunicar algo, pues eres clara. No escribes para demostrarle a los demás todos los conceptos que dominas, cuántos autores conoces, lo mucho que puedes rebuscar una idea, ¿no? Y un ejercicio que yo creo que puede ayudar es intentar hablar de la situación prescindiendo de la jerga que se utiliza en tu área. Intentar explicarlo sin caer en utilizar estos conceptos que dominamos pues, las personas que estamos adentro del campo. Otra pregunta sería, ¿a quién está dirigida la divulgación? Y yo creo que la respuesta más obvia sería al público general. Pero a mí, cuando estoy haciendo divulgación, me gusta pensar que estoy hablándole a mi yo de cuando era más joven, que estoy haciendo los textos y los videos con los que me hubiera gustado encontrarme hace tiempo, que estoy hablando de temas que a mí me parecerían interesantes, que estoy compartiendo obras de arte que hubiera querido conocer, o que alguien me presentara. Y yo estoy segura de que hay más personas como mi yo de joven, es decir, personas a las que el arte les interesa, incluso les apasiona, pero no crecieron y no viven en una ciudad llena de museos y arte y vida cultural, ni estudian ni se dedican a nada relacionado con el rubro. Esa fue mi condición durante mucho tiempo, que creo que no lo mencionamos ayer, pero antes de estudiar gestión museográfica, yo estudié contaduría pública y finanzas. Soy licenciada en eso. Entonces, bueno, esa fue mi condición durante mucho tiempo. Me interesa el arte, pero no conozco a nadie que me hable de este tema, que en mi entorno más cercano, pues no es algo cotidiano. Y yo creo que a veces subestimamos a las personas de otras áreas, pero por las contadoras también tenemos interés en el arte, y las enfermeras, y las psicólogas, y las cocineras, ¿no? Las ingenieras. Y absolutamente a ninguna persona de estas profesiones le hace mal estar enterada de lo que está pasando en el arte, ¿no? Entonces, el recelo que a veces tenemos como de abrirnos
no sé, a mí me parece que no tiene razón de ser. Y perdón por haber pasado demasiado tiempo en esta imagen, ya llegaremos a ella, pero antes me gustaría hablar de cuáles son los huecos que puede tener la divulgación realizada en redes sociales. Ya les comentaba eso, ¿no? De que los artistas pues requieren más cosas, ¿no? Que únicamente la difusión de su obra, y lo que decía, también es necesario que haya curaduría de sus obras, investigación de sus obras, personas que produzcan textos, otros materiales sobre sus obras, incluso que les den consejos, orientación, ¿no? Que puedan platicar sobre el arte que están haciendo, mostrar sus portafolios. Ese pues definitivamente es un hueco de la divulgación. Pero hay uno que creo que sí está muy relacionado con el aspecto digital, y es que podemos tender a apuntar hacia la mismidad, como las plataformas como Facebook o Instagram o Twitter nos dan la opción de conocer nuestras estadísticas, nos dan la opción de saber qué temas reciben más likes, qué publicaciones son más compartidas. Entonces, también de saber qué tipos de obras le pueden gustar más a la audiencia, de tal manera que podríamos caer ya no en desarrollar nuestros puntos de vista, sino en tocar aquello que ya sabemos que tiene buena respuesta. Y eso es algo que yo he intentado estrictamente no hacer, porque yo creo que eso nulifica totalmente nuestro trabajo, guiarnos únicamente por las cosas que ya sabemos que gustan y que van a ser populares. Pero sí veo con mucha tristeza que es una práctica muy, muy común, predicarle a las y los convertidos. Y esto, pues bueno, obviamente es muy cómodo, porque dialogar con gente que ya piensa como tú, con la cual no hay necesidad de afinar tus conceptos, ni de checar contigo misma, pues qué tanta agilidad tienes para plantear tus puntos. Pues eso pasa cuando le hablas a audiencias que son muy, muy similares a ti. Y también se pueden crear comunidades cerradas, donde la duda ya no existe, porque estamos muy seguras de tener la razón. Las miles de personas que concuerdan con nosotras, pues nos lo reafirman todo el tiempo, ¿no? Con sus likes y shares y todo eso. Entonces, pues podemos llegar a ser muy esquemáticas, pero este problema no vendría dado en sí por trabajar con el lenguaje de la divulgación, sino por atrincherarnos en nuestra burbuja digital. Y las burbujas digitales, pues bueno, nos dan un tipo de confianza de que todos piensen igual que nosotros, que es un tipo de confianza que a mí me parece pues que es muy, muy engañosa. Dirigirse a públicos más amplios también amerita ser más cuidadosa con lo que dices. Hay chistes, expresiones y otras informalidades que te puedes permitir en un perfil personal, pero que tienes que pensar 2 veces antes de compartirlos con audiencias más grandes. Por ejemplo, en mi entorno es muy, muy común, y con justa razón, pues hacer comentarios sarcásticos sobre los llamados whitexicans, es decir, por los mexicanos privilegiados socioeconómicamente. Es muy común, ¿no?, reírse de ellos o decir de forma despectiva que determinada actividad, actitud, obra de arte, forma de pensar es de gente blanca. Se supone que se intenta hacer algún tipo de crítica o señalamiento cuando utilizamos estas expresiones, y en un ambiente casual, en conversaciones con amistades, definitivamente son expresiones que utilizaría, pero al hacer divulgación prefiero evitarlas lo más posible. Doy un ejemplo como de 2 cosas, pero obviamente hay muchísimas más cosas que prefiero evitar, porque si bien en México pues sí hay una correlación entre tono de piel y oportunidades, lo cierto es que también son términos muy polarizantes
Y no importa la gran observación que quieras hacer, no importa que tenga sentido tu planteamiento. Si la otra persona siente hostilidad o siente que te estás burlando de ella, aunque según tú tengas la razón, la otra persona no va a escucharte. Y hay palabras que en muchas ocasiones al utilizarlas ya va implícita una caricaturización, como por ejemplo la palabra millennial, la palabra boomer. O sea, son muy comunes, pero la realidad es que va implícita una caricaturización. Y si, como sostenía hace unos momentos, la divulgación se trata de hospitalidad y de no hacer sentir a nadie como una extraña que está llegando a un lugar donde no es bienvenida, pues va a haber chistes, expresiones y otras informalidades que vas a decidir reservarte, porque aunque a la gente le gusten mucho, pues no son útiles para tu fin. Ahora sí, ya llegamos a esta imagen. Una pregunta que también puede surgir al saber que tienes una audiencia amplia es, ¿qué discusiones me gustaría generar? ¿Cómo deseo contribuir al debate público? ¿Sobre qué es importante llamar la atención? Por supuesto que las respuestas pues van a depender de cada quien, pero si tomamos en cuenta nuestro entorno, encontraremos pues que hay temas que son acuciantes. Parafraseando a Hal Foster, no podemos hacer divulgación de arte obviando las luchas de nuestro presente. Él, como crítico de arte estadounidense, pues menciona el movimiento Occupy Wall Street, menciona el Me Too, menciona el Black Lives Matter y en el caso mexicano, ¿qué movimientos podríamos mencionar? Obviamente guardando todas las salvedades y todas las comparaciones con Occupy, pues nuestra Ocupa fue la toma, bueno, han habido varias, ¿no? Pero una muy reciente, la toma de la ex CNDH, fue una Ocupa. O, por ejemplo, una Ocupa un poco más infame, la Ocupa que está realizando Frena en la Ciudad de México, en el Zócalo. ¿Qué tiene que ver la divulgación de arte con el deshonroso caso de Frena? En primera, que el arte en sí pues, no puede entenderse como una esfera sin relación con lo que sucede en otras áreas como lo político, lo económico, lo social, la cultura pop. En segunda, estamos hablando de la responsabilidad que conlleva dirigirse a audiencias amplias en el momento histórico en el que estamos viviendo. Y algo que creo que está sucediendo ahorita es que hay una avanzada de la derecha más dogmática. ¿Qué puede hacer la divulgación ante esto? Yo pienso que una de las cosas es no contribuir a la exacerbación del pensamiento totalitario, pensamiento binario, e intentar presentar de forma menos unilateral los fenómenos, intentar complejizar en lugar de caricaturizar. En el caso de Frena, la discusión, al menos en mi parcela del Internet, lo que yo he podido ver, pues se ha centrado mucho en hacerles memes, como el que vemos en pantalla, porque son personas fachas. Es decir, personas de derechas, privilegiadas y con planteamientos pues, totalmente risibles, que pues claro que estoy de acuerdo en que muchas de las cosas que dice Frena pues son totalmente risibles, por decirlo menos, y con que una facción de Frena pues definitivamente proviene del 1% de la sociedad. Artistas como Arturo Soto y Eunice Adorno pues han tomado fotos en el plantón de Frena y justamente sus imágenes yo creo que sirven para abrirnos el campo de visión. Muestran a frentistas o frenistas que no son mexicanas ni mexicanos blancos ricos 1%.
Aquí estamos viendo, por ejemplo, ¿no?, a una de las manifestantes. Otra de las manifestantes, bueno, varias manifestantes, ¿no?, que Arturo Soto tomó fotos en el plantón. Y aquí estamos viendo a otro manifestante, a él lo fotografió Eunice Adorno. Él es el señor Francisco, vive en Ecatepec, que Ecatepec no es un municipio rico para absolutamente nada y se considera pues un lugar bastante peligroso incluso, y él tiene auto, que es otra cosa que decían mucho de la gente de Frena, ¿no? Se burlaban de que se manifestaban únicamente en auto, pero él ni es de este sector privilegiado, ni tiene auto. Él afirma, no todos somos fifís ni de clase alta. Yo soy trabajador, jubilado y no pertenezco a ningún grupo y no me paga nadie. Estoy aquí por convicción. Y para mí ahí está el meollo de la cuestión. La convicción. ¿De dónde? ¿Cómo se creó esta convicción? Leyendo las opiniones de las y los participantes de estos plantones, pues es muy palpable que se están informando de las mismas fuentes y que creen todas las noticias falsas. De tal manera que, por ejemplo, están convencidas de que AMLO no nació en Macuspana, sino en El Salvador. Creen que AMLO se ha manifestado a favor de la eutanasia, que es comunista, que va a quitarle sus templos y pues un montón de cosas que perfectamente se pueden comprobar que no son ciertas. Y aquí me parece pues todavía más preocupante. Estamos en tiempos donde la verdad no importa. Lo que importa es lo que yo decido creer y sobre todo lo que yo decido sentir que es cierto. Entonces, pues la injerencia de las noticias falsas, la injerencia que las noticias falsas tiene en nuestro país, pues no es poca. Y recordemos, por ejemplo, este reportaje que es muy, muy bueno, que realizó BuzzFeed News de Estados Unidos en el 2018. Visitó una granja de bots en México, una agencia que se llama Victory Lab, que es una empresa fundada por este hombre que vemos en pantalla, Carlos Merlo, y él ofrece servicios de manejo de bots, de ciberataques, contención a alguna tendencia, es decir, si hay tendencia en Twitter, lo bajan, control de crisis y creación de sitios para fake news, que puede funcionar como desinformación, parodia o manipulación. Y Merlo afirma sin ningún pudor que él iba a hacer ganar al siguiente presidente y después se iba a retirar. Es decir, 6 años después del 2018. Él afirma que va a poner a nuestro siguiente presidente, al que sigue de AMLO, y después de eso va a abandonar el negocio de las granjas de bots y las fake news. Corriente Alterna, que es un sitio a cargo de la UNAM, pues publicó justamente un reportaje el 15 de septiembre de este año de cómo siguen operando las páginas de noticias falsas. Y las noticias falsas no son solo parte de la oposición de Frena, sino del propio gobierno, del actual presidente. Ambos bandos juegan sucio. Y a mí este fenómeno me parece infinitamente más interesante y más digno de alarma y de preocupación que enfocarnos en que los de Frena son whitexicans y marchan en carro y sus tiendas de campaña nadie las está ocupando. Y si nos enfocamos únicamente en esto, yo creo que no es posible examinar otras cosas del movimiento y nos estaríamos quedando muy cortas. Por eso pongo este ejemplo de cómo detrás de personas que equivocadamente creen que las vacunas tienen pedazos de fetos abortados o que AMLO va a reclutar a centroamericanos para la Guardia Militar, hay algo más que pura necedad personal. Hay agencias de marketing digital que cobran
según datos del propio Carlos Merlo, y lo dice sin ningún pudor, venden 1 millón el paquete y en 19 millones la campaña completa. Y este dinero, Merlo lo dice tal cual, lo recibimos de políticos. No dice el nombre de los clientes, pero dice que son políticos. Entonces es totalmente posible amañar las elecciones de un país sin necesidad de quemar urnas, con la participación voluntaria, con la convicción de la gente que cree en todas estas conspiraciones que directamente les están llegando a sus perfiles o a sus celulares. Y repito, a mí esto se me hace infinitamente más preocupante que estarnos riendo de los memes, de que enfrena a todos ricos y güeros. Y una de las entrevistadas por este sitio que les menciono de Corriente Alterna de la UNAM, ella habla de algo a lo que ella denomina el nuevo orden mundial, que incluye pues todas estas creencias que les decía de Macuspana, de que las vacunas vienen con partes de bebés abortados, que Black Lives Matter es un ardid de globalistas sin patria para estabilizar a Estados Unidos y a Latinoamérica, que Soros y Rockefeller son los patrocinadores detrás de las luchas de género. Bueno, todo eso, a eso le llaman el nuevo orden mundial y lo creen tal cual. Y hace algunas semanas, pues justamente se estrenó el tráiler de la película Nuevo Orden, del cineasta mexicano Michel Franco. Y sí, tuvo la audacia de ponerle Nuevo Orden, que es el mismo nombre que la derecha en México utiliza para englobar todas estas creencias de fake news que les mencioné. Y en ese corto, pues vemos a una familia buena, bonita y pudiente que está celebrando una boda y de repente llegan ellas y ellos, las y los revoltosos, y aquí está, ¿no? De lo que es una escena donde él le dice bien buena onda, bien amable y tranquilo, te doy todo lo que quieras, te doy mi reloj, pero por favor baja el arma. Y pues cómo son los intrusos que invaden ¿no? esta vida de perfección de esta familia, pues son morenos y su ropa denota que no son de clase alta. Por supuesto que no estoy emitiendo un juicio sobre todo el filme, eso sería inapropiado porque no lo he visto completo, porque ni siquiera se ha estrenado, pero creo que se puede analizar el tráiler y hablar sobre qué imagen pinta de la obra total. Y lo que yo veo aquí en esta película es que está teniendo una narrativa muy afín a grupos como Frena. La gente buena, bonita y pudiente, que se ha esforzado por lo que tiene, es incomodada por la irrupción de gente pues menos favorecida. Sus protestas traen desorden y en última instancia, según la película, pues se termina instaurando una dictadura militar. Y bueno, además hay escenas donde vemos que arrojan pintura verde a los autos y el color verde pues está asociado con el feminismo, movimiento que asusta a un buen sector de la sociedad. Entonces a mí me da la impresión de ser una obra creada para avivar los miedos y dar justo en las emociones de la derecha o de personas que están, por ejemplo, afiliadas a Frena. Y es una obra que va a estar en los cines, es decir, su distribución puede tener un impacto masivo. Y aquí retomamos la pregunta, ¿qué tiene que ver la divulgación de arte con todo esto? ¿Qué puede hacer ante este panorama? Y yo creo que debido a que justamente llega a públicos más numerosos, pues una de sus responsabilidades es abordar los temas desde aristas que no sean las obvias, como el ejemplo que les ponía de Frena, a raíz de la imagen de dos fotógrafos, ver cómo es un movimiento más complejo, donde, difiriendo de los memes, lo más escandaloso no son las tiendas de campaña vacías, sino el mecanismo que genera convicción
y que hace que incluso que alguien que no es de los fifís se sienta verdaderamente convencido de sumarse voluntariamente y gustosamente a las filas de este movimiento. La divulgación en la que yo creo le presenta a las personas no solo datos, resúmenes o lo mismo que alguien más dijo, pero en un lenguaje más amigable, sino que intenta abrir el panorama y salirse de lo predeterminado. Y bueno, es todo por mi participación. Muchas gracias. Muchas gracias, Baby. Mira, tenemos varias preguntas que te voy a plantear ahorita. Están en el Facebook. Dice, por ejemplo, Ank ZC, dice, pienso que se reduce mucho a tu perspectiva, no se refiere a la tuya, sino a la de la persona que lo plantea. Yo no sé mucho de arte, pero solo buscas atención o visión institucional para divulgación o proyectos, lo que observas sobre lo que se hace y lo que no. De ahí que ves mucha élite, buscando un poco, en todas partes hay cientos y cientos de pequeños proyectos de divulgación, cientos de trabajos de gestión dedicados a las artes, hasta una saturación de este tipo de trabajos. ¿No sería más un problema aquí también de promoción y la palabra malvada legitimación? Esto lo dice Ank al inicio de tu charla. También nos dice Jonah Moreno, la crítica, ya sea literaria, académica o no, ¿cómo podría circular más o tener más inserción dentro del público? Ay, se me movió aquí el comentario. Sobre lo de la crítica, ¿cómo podría tener más difusión? No me acuerdo si lo comenté ahorita, lo comentaba ayer, de que hay muchos temas que la crítica... No, eso es otra ponencia, pero lo voy a mencionar ahorita. Hay muchos temas que yo creo que la crítica no está tocando y que a las personas les resultan sumamente interesantes y que si los tocaran, como que por sí mismo, siento que podría ser moverse o circular más. Por ejemplo, yo lo noté para otra ponencia en otro lugar, estaba haciendo un recuento como de sucesos del arte en México y comenzando por este año, no sé si se acuerdan que hubo una discusión porque Sombra, el grafitero, pisó un mural de Sarah Andersen y pues a mucha gente le interesaba que se abordara ese tema y yo no vi a casi los críticos de arte que yo conozco hablando del tema. En obras de arte comentadas, pues obviamente sí subimos algo sobre el tema, pero mi punto es que están sucediendo como varias cuestiones y que yo creo que la crítica de arte, yo no le estoy viendo, al menos a cierta crítica de arte, como el interés de tocarlos. Y siento que si por sí se animara a hacerlo, pues sería mucho más popular entre las personas, ¿no? Si hablara como de cosas que le resultan cotidianas e interesantes al público. Mira, también tenemos aquí comentarios en el chat de Zoom. Dice Norma, considero importante el fenómeno de Alan Bones que menciona los círculos de reconocimiento de los artistas. Lo deja como un comentario. Y se está refiriendo como al libro justamente que habla sobre por qué llegan a ser famosos, ¿no? Ciertos artistas sobre otros, pero creo que sí estoy haciendo referencia a ese libro y pues sí estoy de acuerdo, ¿no? Que hay que tenerlo en cuenta. Otro comentario, Baby dice, pensar en la divulgación como algo noble es muy ideal.
También es tradicional, también tiene sus mafias, élites e intereses, sean cuales sean, igual que la escritura académica, es imposible afirmar sus intereses reales. Ese es otro de los comentarios. Me encantaría que me mencionara una mafia de la divulgación. O sea, me encantaría, yo lo digo porque a veces incluso he buscado como más gente. No digo que no haya, por supuesto que hay. Por ejemplo, me gustó mucho el trabajo de una página que se llama Salvaje Arte, pero es chilena, pero yo sí tengo la percepción de que no hay, hasta ahorita yo no conozco una mafia de la divulgación, pero me encantaría conocerla. Se me hace un tema de investigación y de interés. Entonces, si pudieran decirnos como tal cual quiénes son parte de esa mafia de la divulgación, me encantaría. También nos dice Fabián Giles que Nuevo Orden plantearía la misma idea de la película Parasite, recién ganadora del Oscar. Parásitos, perdón, recién ganadora del Oscar. Las clases bajas se sublevan contra las clases altas. Él hace esa comparación. No sé si estés de acuerdo. Yo creo que solamente opinando por lo que se puede ver en el tráiler y con entrevistas de Michel Franco, que es lo que ahorita tenemos disponible porque pues, todavía no se estrena, yo no creo que sea como Parasite. En Parasite tampoco es como que se habla de una dictadura militar. A mí me parece como clave esto de la dictadura militar y que aparezcan soldados en la película, justamente cuando en México, pues una de las cosas que hay un sector que verdaderamente le tiene miedo a que México se convierta por alguna razón, ¿no? Que no sabemos, que México se convierta en una dictadura militar. Entonces, no sé, siento que hay varios elementos que no compararía con Parásitos. Baby, también a mí, bueno, me llama la atención una cosa en particular, y que te he escuchado en algunas ocasiones, esta cuestión de lo, digamos, de las partes, de las pasiones afirmativas o de cierta manera como estas cuestiones de la parodia, del chiste, del meme, de la ironía, del chiste, de todas estas cuestiones, porque, bueno, claro que hay una crítica a una cuestión, digamos, de superficialidad sobre un asunto serio socialmente, pero también en el arte ha sido muy importante la capacidad social que da la crítica a partir de la risa, como una condición colectiva, ¿no? Tal como tú lo estás planteando desde el inicio, el para quién, ¿no? Y hay una de las cuestiones así como que se hablan desde siempre, que es el pueblo es incapaz de belleza, pero es capaz de risa cuando se quiere separar esta idea elitista de la risa con la belleza, porque la risa parecería vulgar en el sentido de masiva, ¿no? Entonces, mi pregunta sería justamente por ese lado, ¿qué obras que tienen esa capacidad de risa y crítica, justamente también nos pueden colocar del otro lado, que no es el mecanismo de risa del poder, del que tú constantemente señalas eh, en tus participaciones? Eh, Ahorita lo que estoy pensando, yo sé que nos encanta la risa, pero voy a decir como una opinión muy incendiaria y muy impopular. Creo que el humor está sobrevalorado en cierto sentido,
porque bueno, México es como súper famoso incluso por su caricatura política y en realidad no es como que años de caricatura política nos hayan llevado como a una, ni siquiera elegir mejor a nuestros gobernantes, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que yo sí siento que el humor está muy, muy limitado para dar cuenta de varias situaciones. Eh, no sé, yo últimamente abogo más como por las, o sea, sí podré poner como un meme que otro, pero creo que en general estoy inclinándome mucho más a la seriedad que al humor. No sé, me parece que también el humor puede terminar únicamente en entretenimiento o como en desfogue o porque me río de esta situación. Creo que en realidad eh, le estoy haciendo algo verdaderamente a los políticos, cuando en realidad, pues no sé, no está cambiando gran cosa el humor. Perdón por mi respuesta muy positiva, pero ahorita justamente viste como varios proyectos de humor y no sé, siempre siento que se quedan cortos. Ujú. Bueno, esto te lo digo porque mi tesis es sobre la ironía y el arte contemporáneo también, ¿no? Con Kiribilla, pues, entonces es interesante plantear una perspectiva que además no es la misma de los memes eh, con ciertas obras de arte, ¿no? Que Ah, ponen un énfasis. perdón, es que tú estabas diciendo obras de arte, yo me quedé como el humor en las obras de arte, ¿no? Y yo me clavé como en la cuestión de los memes. Creo que ese fue el asunto, ¿no? Que te referías como humor en obras de arte y yo con mi comentario súper negativo de limitado del humor en los memes. No, bueno, ahí es pues precisamente para generar este diálogo, ¿no? Y bueno, tenemos aquí también dos preguntas, que una es de Irlanda, perdón, son tres. Dice, baby, quizá, dice Irlanda Godina, dice, quizá es reiterativa mi pregunta, pero ¿bajo qué criterios eliges las obras que divulgas? Lo pregunto porque en un mundo lleno de imágenes me parece complejo. Areli, te voy a leer las tres. Dice, Areli dice, ¿crees que se pueda reconstruir el trabajo de una crítica desde la academia? ¿Se podrían producir textos académicos más accesibles desde la universidad? He visto que se ha intentado hacer esto desde las ciencias sociales, particularmente desde la autoetnografía, pero no he visto las mismas intenciones desde la crítica académica de arte en las universidades. Y por último dice también, hola baby, Gabriela, creo que ODAC ha generado material muy valioso sobre arte y que definitivamente ha tenido influencia en muchos ámbitos y contextos más allá de las redes sociales. Me preguntaba si has considerado cómo preservar y archivar este contenido de alguna forma más sostenible a largo plazo. Bueno, gracias a todas por las preguntas. Primero es la de Irlanda, ¿bajo qué criterios elijo las obras? Pues obras que estén relacionadas con la actualidad. Siento que hay un tipo de diálogo con la actualidad o que estén relacionadas con algún problema de las cosas que está pasando. También hay otras obras que simplemente responden a mi gusto personal, ¿no? No es algo tan complejo, pero pues para ser sincera hay obras que simplemente responden a mi gusto personal, pero pues igual varias, no sé, investigaciones o también curadurías, pues muchas veces también nacen justamente de la inclinación personal, ¿no? Que tienen sus autoras. Y también cuando veo que algo, hay como un tema que se está repitiendo entre las artistas, pues intento también publicarlas, ¿no? Si veo que varias personas están haciendo dioramas o varias personas están, no sé, hablando eh, ahorita no se me ocurre como qué tema recurrente. Ah, bueno, sí, por ejemplo, las bardas con las que se anuncian
las bandas en las ciudades, o sea, como Banda El Recodo, Banda MS, etcétera. Muchos artistas estuvieron como trabajando en ese formato o haciendo obras relacionadas con eso, pues bueno, también lo publicaría porque veo que es algo que hay como un interés compartido. Y algo en lo que creo que nunca pienso es como pues eso de que si está bonito o no, como ese típico, ese típico concepto de belleza, pues no, nunca pienso en eso. Tampoco pienso en si eso no es arte, que es también como una pregunta muy frecuente de las personas. O sea, cuando publico algo no pienso en que eso no es arte, simplemente pienso en que es interesante. Y bueno, la otra pregunta es, ¿se podrían producir textos académicos más accesibles desde la universidad? Pues yo creo que definitivamente sí, ¿no? Siempre se puede ser más clara o más claro al expresarse y también pues que tu línea de investigación, ¿no? Ver que pues que pueda resultar interesante también a las personas. Y la otra pregunta que sí he considerado cómo preservar y archivar este contenido. De hecho, una persona se me acercó con un proyecto que quería hacer como un archivo de todo lo que se ha generado en obras de arte comentadas, porque a veces son obras, pues incluso que hay, o sea, personas que nada más en, no sé, en su perfil de Instagram y es la única obra que han hecho y sus demás obras son nada más pues fotos personales, ¿no? Fotos de comida, fotos de sus mascotas. Entonces, como ese tipo de obras que sí hubo mucho que buscarlas, pues sí me gustaría que fueran, que se archivaran. Yo hubo una persona que se me acercó para proponerme el proyecto, pero pues bueno, por falta de presupuesto, pues no pude decirle como sí, adelante, hace este archivo, pero sí me gustaría que existiera el archivo, aunque más allá de las redes, pues la página web, el .com, pues no es una red social, es un .com, y ahí hay muy pocas obras subidas, pero ahí hay algunas, entonces quizás eso también podría funcionar como un archivo. Raquel, si estás hablando, está muteado tu micrófono. Ay, sí, gracias. Dice Kevin Cárdenas, gracias por la charla. ¿Me puedes repetir el título y quizás hablar un poco más de la investigación que citaste respecto a la publicidad millonaria en campañas políticas? Puedo poner el link, creo que es mejor porque es un video que está son dos materiales. Uno es un video que hizo BuzzFeed Noticias, que es como el rey de justamente se llama así, el rey de las fake news en México. Y el otro es una noticia de Corriente Alterna de la UNAM. Ahorita les pongo Muchas gracias. Y ahorita les pongo el link. dice Armando Mancilla, ¿qué podemos hacer los artistas solitarios o no apoyados por galerías para entrar en dinámicas de divulgación? ¿Basta con hablar de nuestras propias obras o qué podemos hacer para ser divulgados? Y otra pregunta, ¿qué piensas de las definiciones de arte de Danto que plantean que el arte es solo aquel que es soportado por un sistema académico? A ver, espérame. Primero la de Armando Mancillas, ¿verdad? Es que estoy casi segura. Hola Armando, recibí tu correo, no lo contesto. No le he contestado porque he tenido mucho trabajo, pero porque creo que merita también una respuesta larga que sí te quería dar, pero pues sí te voy a contestar lo de qué hacer para ser
divulgado, y lo de el concepto de Danto, o bueno, la noción de que el arte es arte únicamente si está inserto en un sistema. Estoy parafraseando obviamente muchísimo y libremente, pues sí estoy de acuerdo, ¿no? Pero no nada más el arte. Este, el mole es considerado como el platillo nacional de México también en la medida que esté insertado pues en el sistema de la gastronomía, y que hay gente que hace valoraciones sobre los platillos y gente que estudia los ingredientes y los modos de preparación, ¿no? Cualquier cosa creo que no funciona por sí misma, sino siempre insertada como en un circuito donde hay personas que lo están estudiando y lo están discutiendo y pues están produciendo. Pues muchas gracias. Hay muchísimos saludos que te agradecen, que te saludan desde Aguascalientes, desde muchos lugares. Y pues todas aquí te agradecemos también, baby. Pues ya se nos terminó el tiempo en esta sesión, pero pues nos dejaste con un montón de preguntas y vaya que sacudes también los sitios desde donde pensamos, porque finalmente somos una universidad, ¿no? Que estamos haciendo una cátedra y que estas preguntas son muy necesarias. Y bueno, pues sin más, te agradecemos de verdad tu tiempo, la preparación de estas reflexiones y pues a nombre del Departamento de Arte y Gestión Cultural y del Centro de las Artes y la Cultura de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, pues te agradecemos mucho que nos hayas acompañado y esperemos que sigamos, ¿no? Con esta relación a futuro y pues que ahí están muy puestos nuestras estudiantes y los jóvenes para poder ser también tus interlocutores en distintos espacios. Pues sin más, también le agradecemos mucho a Luis. Luis está detrás de ese logo de Estudios del Arte y Gestión Cultural y es quien nos ha hecho posible estas transmisiones. Muchas gracias, Luis, por todo, nuestro compañero del departamento. Y aquí en el chat, bueno, también se despiden nuestras alumnas, nuestros alumnos, y allá también en el Facebook. Les agradecemos a todas, a todos por habernos acompañado. Muchas gracias y perdón por la negatividad, Raquel, de lo del humor. No, no, no. Era algo que te quería preguntar porque te sigo mucho, de verdad.